minutos, repetimos, el procurador dice que todas las instituciones que tengan que ver con contratos de Odebrecht, obras públicas, INAPA, INDI, etcétera, contratos en menos de 48 horas y que todas las personas vinculadas desde el 2001 con contratos, acciones con Odebrecht en la República Dominicana también van a ser llamadas. En Colombia, el procurador en jefe... Mira quién está al lado de Lionel ahí. Sí, el procurador en jefe buscó 3 fiscales y 8 investigadores privados. Y en Ecuador, incluso la semana pasada, tuvieron incursiones en oficinas de la empresa. Allanamientos. De esa empresa. En Brasil, el presidente Odebrecht está condenado a 19 años. Ya cambiaron porque lo que sucede parece ser... Ha hecho toda la cooperación. Sí. Odebrecht ha querido seguir operando en el mundo y para seguir operando tiene que pagar el monto que se le adjudicó, los 1.200 millones. Estados Unidos va a cobrar una parte por los gastos de investigaciones, Brasil otra parte y Suiza otra parte por gastos en investigaciones. Nosotros como que deberíamos reclamar algo porque Ángel hablaba de los 92 millones que han ido a parar a otros lugares. Ángel habló de 100 millones. No, 92. Pero es que los 92 son la compra de los tucanos y no todos los 92 no fueron al aparato corruptivo. Ellos delataron en la investigación en Brasil al Ministerio Público que invirtieron mucho, en el caso de República Dominicana 92 millones en soborno. Para seguir operando ahí están los en todas las obras. Ahí están los 3.5 de los tucanos. Exactamente. Entonces, por eso es bueno que esa parte se deslinde, porque cuando tú hablas de 92 millones en sentido globalizado, todo el mundo se va al último escándalo, que fue el escándalo Tucanos. Porque las otras obras que hicieron los gobiernos que antecedieron a Danilo Medina, del 2000 al 2012, todos construyeron con Odebrecht, incluyendo el de Hipólito Mejía. Hicieron carreteras, hicieron puentes, hicieron un sinnúmero de acueductos, de obras de infraestructura, y los 92 millones que Odebrecht o los ejecutivos de Odebrecht le dicen a la Fiscalía en Brasil, engloba desde el 2000 hasta aquí, desde el primer día que Odebrecht llegó a República Dominicana, por lo menos en los últimos 14 años, están en esos 92 millones, que yo lo encuentro que son pocos. Yo creo que se quedaron, yo me lo encuentro barato, porque aquí nadie se puede llamar engaño, ni PRM, ni gobierno, ni oposición. No hay un contrato de esa magnitud que no traiga consigo un lobismo detrás. Y el lobismo, como decía Consuelo ahorita, los Estados Unidos tienen escuela de lobismo. Lo que pasa es que ellos le dan el nombre fino. Aquí se llama corrupción y allá se llama lobismo. El de ellos es oficializado y el de nosotros es tras bastidores. Así es. Esa es la diferencia. Eso es lo que yo quería explicar. ¿Tú me entiendes? El de ellos es a la vista pública. Hay títulos universitarios y hasta maestría en lobismo. Y etiquetas. Lobista. Sí, pues solamente tienes que referirte a la película de House of Cards, el personaje de Remy. Remy es un lobista especializado y lo usa el presidente, lo usa el Congreso para mediar entre empresarios y gobierno, y él hace la vez de lobista y cobra por ese servicio. Lo propio pasa aquí, lo que pasa es que aquí lo hacen los propios funcionarios. Ahora, el procurador duró mucho tiempo, incluso el procurador, después de algunas negativas, el Diario Libre ha llevado el tema en portada, ha habido periódicos, políticos, entidades de la sociedad civil. Peralta, el secretario administrativo de la presidencia, habló de que cuando el gobierno tuviera información lo iba a tener la Procuraduría, y hoy se hace este anuncio. El nivel del anuncio, ¿no?, la importancia del anuncio, la trascendencia del anuncio y el contenido en la forma en que está hecho, no es para que la montaña pare un ratón, ¿eh? O sea, son 48 horas para todos los contratos. Eso fue una orden ejecutiva de Palacio. Claro no, evidentemente, el presidente. Claro, y sobre todo por el tema de Joao y todo lo que se ha manejado la campaña se basó en eso, la campaña electoral. O sea, hay muchos elementos. Del Departamento de Estado de Estados Unidos. Hay muchos elementos ahí. Y además que Joao sale de aquí para Brasil, cuando lo piden. Claro. Y admite pagos hechos de forma como transversal y pago en varios lugares donde él estaba haciendo campaña electoral. Entonces,
el caso es un poquito complicado, es complejo. Entonces, uno supone que la instrucción que dio el presidente al procurador para dar la información implica que rompería algunas ataduras, porque un anuncio de esa magnitud no es para que ocurra lo que pasó en OISOE, que terminó en funcionarios de quinta y sexta categoría. Lo que decía ahora, la planta Pedro, carbón tiene tanta suerte. Escúchame, Ángel, lo que decía Pedro es cierto. La corrupción es intrínseca del ejercicio del poder. Es intrínseca del ejercicio del poder, como dice Lord Acton. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ahora, la sociedad o las sociedades en sentido general generan anticuerpos, es decir, generan reacciones, actitudes, producen acciones para contrarrestar una tendencia natural, que es la corrupción desde el poder. En consecuencia, sin importar con quién coincidamos, cuando ocurra algún hecho de corrupción, tenemos también que identificarnos con esa iniciativa, no importa de dónde venga. Tenemos que pedir, comenzando por nosotros mismos, que las instituciones del país que tienen la responsabilidad de enfrentar la corrupción actúen. Eso es lo que hay que plantearse. Yo estoy de acuerdo contigo. Para que ni siquiera tengan que... Y creo que esta mesa completa está de acuerdo con el combate a la corrupción. Para que ni siquiera tengamos que actuar impulsados por algún poder externo. No, seamos nosotros mismos. Que las instituciones, que el contrapeso que significa inclusive el ejercicio de la oposición ayude al gobierno a reorientar las acciones que evidentemente se producen en cualquier gobierno. Es decir, hay una tendencia a desviarse inclusive de los propios compromisos y hasta de las propias leyes que rigen, por ejemplo, la vida de una nación y la responsabilidad de actuación de un gobierno. A veces los gobiernos se descuidan ellos mismos y necesitan la oposición, o por lo menos la fuerza de la opinión pública, de la denuncia, el contrapeso, para reorientar el rumbo. Te compro el discurso, pero es en el aire. En este caso, esos son los discursos en el aire. Perfecto. Utópico. En este caso, toda la denuncia de Estados Unidos contra Odebrecht es ideológica e interesada económicamente. O sea que no es cierta. Aunque sea cierta, porque no hay cosa más corrupta que los norteamericanos. Pero la corrupción está en todas las ideologías, está en Rusia, está en Cuba, está en Venezuela, está en todas partes. Permiso. Exfuncionario de Estados Unidos afirma escándalo Odebrecht, amenaza presidente de la República Dominicana. Esto lo escribió en el 2015, 19 de julio 2015. Exfuncionario de Estados Unidos afirma escándalo Odebrecht, amenaza presidente de la República Dominicana a un año de las elecciones. El subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Roger Noriega, opinó que el escándalo de la empresa brasileña Odebrecht amenaza, entre comillas, al presidente dominicano Danilo Medina. En un artículo que escribió en el portal de internet del famoso Instituto de Empresa Americano para Investigación de Políticas Públicas, el ex alto funcionario, oigan eso, el ex alto funcionario detalló en inglés, el ex alto funcionario del gobierno de George Bush, hijo, expone detalladamente la situación que podría envolver a Medina, así como al expresidente brasileño Luis Ignacio da Silva por el referido escándalo. Eso es un ex agente de la CIA, del Departamento de Estado. O sea, él predijo cosas que ocurrieron después. Ex subsecretario. Claro, si es un diseño de ellos, todo esto. No, evidentemente. Él habló de cosas que podían ocurrir. Miren. El AI es un centro derecha. Por eso yo he dicho que es la derecha, que está en toda esta vaina, en contra de todos estos presidentes latinoamericanos. Con sede en Washington, agente de la CIA, eso lo puse yo. Su investigación se dedica a cuestiones de gobierno, la política, la economía, el bienestar social, según su propia declaración de principio, etcétera, etcétera. El artículo de Roger Noriega, el escándalo de Odebrecht, amenaza al presidente dominicano Danilo Medina. Un año antes de las elecciones
elecciones en el 2015. Un año antes de las elecciones. Y para eso se prestó el PRM. Para eso. No, y a partir de ahí, doña Consuelo, ese fue no más preguntas, el eje fundamental de la campaña. Ese fue el eje fundamental de la campaña del PRM en contra de Danilo. Hubo muchos otros temas de campaña. El único. También el endeudamiento fue tema de campaña. Yo no hablo por la hablar, corrupción en sentido general fue tema de Lo campaña. habíamos leído aquí. Óyeme, Lo pueden encontrar en Google. El manejo del gasto público fue tema de campaña. Hubo muchos temas de campaña. Pero este es el que sigue, este es el que diseñó. Yo no recuerdo otro. Diseñaron en Estados Unidos. Tú no eres un superdotado. Cumpliendo la agenda americana, Luis Abinader. Cumpliste la agenda americana con ese tema de campaña hasta el día de hoy. De esos objetivos se fue la presidenta Dilma Rousseff. Y querían darle el golpe de Estado a Danilo. Lula tiene un pie en la cárcel. Exacto. Danilo logró triunfar, pero el tema está de nuevo. Está de nuevo para quedarse de...